La práctica de la concentración. Segunda parte. El común de la humanidad no utiliza más que una pequeña parte de su capacidad mental. Y si no, podemos preguntarnos, ¿por qué ciertos pensamientos vienen o se crean sin la voluntad del individuo? ¿Qué estaremos pensando en determinado momento? ¿Podemos cerrar la mente a un pensamiento molesto u obsesionante? ¿Podríamos asegurar que en todo momento estamos pensando en lo que verdaderamente deseamos y que como consecuencia de ello conocemos de dónde proceden los pensamientos y sentimientos que penetran en el campo de nuestra conciencia? Por supuesto que no. Podemos darnos cuenta de que no somos dueños ni buenos controladores de nuestra principal herramienta, la mente, origen de todas nuestras creaciones, pero con la práctica de la concentración e incluso la meditación podemos hacer de ella la más perfecta herramienta del yo, del ego. La concentración no tiene por qué ser solamente sobre una idea u objeto. También se puede concentrar la mente y con la intención de dominarla durante el día. Pero si no hay control de la mente por medio de la voluntad y de la consciencia, hasta el punto de crear los pensamientos que de verdad deseamos, a la vez que rechazamos los que nos pueden molestar o impedir nuestro desarrollo, entonces no habrá concentración. Por eso una de las primeras cosas que debemos hacer es organizar nuestra vida para poder ejercer este control y este tipo de concentración, sea en momentos escogidos a una determinada hora o sea en cada momento, en cada aquí y ahora, durante las horas de vigilia. Aquí no cabe la negligencia, sino el cumplimiento responsable de nuestros deberes y compromisos. Con la concentración se pueden hacer más y mejores cosas y con mejores resultados. Pues no es lo mismo quien controla su mente para enfocarla en lo que desea conseguir que quien deja su mente divagar y perderse entre emociones, pasiones o cosas sin sentidos que no llevan nada más que a perder el tiempo. Es cierto que en esto juega un papel muy importante la voluntad. Sabemos perfectamente cuando estamos pensando mal y nos damos cuenta muchas veces de que estamos pensando en cosas que no son buenas, en negatividades, en críticas, en juicios. Y somos conscientes sobre todo porque es nuestra conciencia, nuestro ego quien nos lo dice. Y ahí es cuando podemos cambiar el pensamiento, eliminarlo, borrarlo y ponernos a pensar en lo que queramos, en las virtudes de esa misma persona, en cualquier otro motivo que tenga que ver con algo positivo, en nuestros deberes y responsabilidades, en cualquier cosa. Lo que pasa es que somos tan débiles o estamos tan dominados por la parte negativa y más grosera del cuerpo de deseos que encontramos satisfacción en pensar negativamente, enjuiciando, criticando, engordando, haciendo crecer nuestros odios, nuestros rencores, sobre todo cuando nos hacen mal. Pues se comienza por ahí, por retirar ese enfoque de la mente sobre esas cosas y cambiarlo por otra cosa positiva. Siempre es fácil encontrar un rato libre al día para obtener satisfacción y conocimiento, que no estar todo el tiempo libre en juegos, actividades y conversaciones muchas veces absurdas y nada rentables desde el punto de vista de desarrollo personal. 5 minutos de concentración al día para comenzar, o por lo menos de intento de concentración, es muy bueno. Y si se persiste todos los días, eso irá adquiriendo poder, adquiriendo control sobre la mente
y nos daremos cuenta de que cada vez somos más capaces de dominar nuestra mente para enfocarla donde queramos. Quien diga que no tiene esos 5 minutos, yo pienso que miente. Y si, como digo, se habitúa a tener un rinconcito en su casa donde refugiarse todos los días un ratito, sea hacer concentración, meditación, donde también entra la concentración, o la adoración, o la contemplación, me da igual, cualquier ejercicio de ellos, siempre tiene que intervenir la concentración. Si se hace de verdad con el interés que un aspirante espiritual debe tener, se estará desarrollando también la concentración. Es evidente que a quien le guste o le sea más fácil practicar la concentración en un lugar cerrado, como acabo de decir, en una habitación de su casa, por ejemplo, pues quien le guste eso tendrá que aislarse en algún rinconcito, como he dicho, donde a ser posible, claro, pues nada ni nadie le pueda perturbar. Pero debe quedar claro que lo que no tiene sentido es que renunciemos al progreso humano, moral e intelectual por el hecho de no intentar practicar la concentración y el control mental en cualquier momento durante el día o porque no tengamos un lugar aislado. Esos pretextos no son válidos para el verdadero aspirante espiritual o para la persona que de verdad quiere comenzar a controlar su mente. Por mucho bullicio que haya donde vivamos o en nuestra propia casa, siempre podremos entrar en esa paz interna y en esa concentración silenciosa que haga que la luz nos ilumine. El verdadero lugar donde podemos practicar mejor la concentración, la meditación o cualquier ejercicio de los más comunes es dentro de nosotros mismos, que es donde podemos conectar con la verdadera vida del alma y su aspecto psíquico. Ese es el lugar de unificación y ahí se puede penetrar en cualquier momento, nos encontremos donde nos encontremos. Yo lo he intentado y lo he practicado yendo en el autobús, en el tren, en el metro y estando en muchos sitios sentado. Me he relajado y lo he intentado y bueno, pues unas veces lo he conseguido más que otras. Para quien desee practicar la concentración en casa, es mejor que elija un determinado momento para cada día y si es posible a la misma hora. La excusa de no tengo tiempo significa que no se quiere practicar porque todo el mundo tiene 10 o 20 minutos para aislarse, para concentrarse en algún motivo o en algo sujeto, o bien para, pues eso, para aislarse en un momento en su interior las veces que pueda durante el día o como mínimo controlar su mente para que no divague, para que no se deje llevar por los impulsos ni por las emociones y menos aún para que no esté todo el día de un lado para otro pensando en lo que desee. Eso se puede hacer incluso durante el día, hasta paseando. La mejor hora es por las mañanas. El que quiere hacer el ejercicio determinado, concreto, ya como hábito sobre un objeto, ya en serio, no me estoy refiriendo solamente a intentar concentrar la mente mientras vamos andando o algo de eso. Entonces es por la mañana, es la mejor hora, nada más despertarse, o no mucho después, porque el cuerpo físico está más relajado y se puede contactar más fácilmente con lo elevado del mundo del pensamiento y con el alma. Me estoy refiriendo incluso si que lo puede hacer en la misma cama, nada más despertarse, que también es cuando se aconseja practicar el ejercicio matutino de concentración, el ejercicio que aconsejó Max Heindel en su libro El concepto Rosacruz del Cosmos. En sentido contrario, si lo hacemos por las tardes, pues la mente y las emociones están más alteradas y hacen más difícil la concentración. Es más, es que si estamos cansados, pues incluso hasta es muy posible que nos durmamos.
Es muy común entre las personas que intentan practicar la concentración y la meditación intentar hacer las típicas posturas de los practicantes orientales, sin saber que la constitución y la vibración de nuestros cuerpos occidentales no es igual que la de ellos y eso nos puede perjudicar. Nuestro cuerpo no necesita elevar la vibración ni nos vamos a sentir cómodos ni muchísimo menos para hacer la concentración. El hecho de que esas posturas fueran aconsejadas por los guías de Oriente, los guías de esas razas en el pasado, no significa que también lo sea para nosotros, porque como sabemos son bastante incómodas. Quienes lo han intentado, yo una sola vez, pues sinceramente no podía. Es totalmente incómodo, es un impedimento muy grande para la concentración. Digo que lo intenté hace muchísimos años, cuando ni siquiera conocía la fraternidad Rosacruz. Tiene sus inconvenientes, como por ejemplo, primero, que tenemos que mantener la atención sobre los miembros del cuerpo, lo que impide la concentración. Segundo, que tengamos que aguantar las molestias causadas a veces por el dolor, lo que también es un inconveniente. Y en general, que nos preocupamos más de lo externo y de la imagen que podamos dar que del aspecto interno. Hay personas que se ponen a meditar con una postura de estas oriental, cruzando las piernas, y están incomodísimos y tienen dolores, pero aguantan porque, bueno, están dando la imagen de unos verdaderos meditantes. Creo que no es necesario. La postura ideal es la que nos haga olvidar cuanto antes el cuerpo físico. Y para eso la mejor es la de estar sentado, con la columna vertebral recta, cómodos, de manera que no haya ninguna molestia, tanto en sentido interno como en lo externo. Sentarse en un sillón cómodamente cuando uno está solo en su casa, sin música, sin televisiones, se evita todos los ruidos externos. Y cuando uno está armónicamente también internamente, quiero decir, que no esté alterado ni nada parecido. El cuerpo debe estar relajado y no en tensión, ni los dientes apretados, ni nada parecido, sino sería algo así como dejarse caer sobre el sillón, como si nuestro cuerpo pesara mucho y lo dejáramos estar ahí cómodamente. Entonces se comienza la concentración. No sé si hoy ocurrirá lo mismo, pero cuando yo comencé a moverme por Madrid, por estos círculos esotéricos y similares, donde daba muchos cursos de meditación, relajación, etc., se hablaba a menudo de la respiración rítmica, llegando a decir incluso que practicarla mientras se hacen ejercicios como la concentración, la meditación o la contemplación, desarrolla el espíritu o ayuda a desarrollar el espíritu. Algo así era lo que se decía entonces. Sin entrar mucho en detalles, solo diré que lo que desarrolla es el aspecto psíquico y que conlleva muchos peligros, más de lo que la gente piensa. Esos ejercicios, como es la respiración rítmica, fueron dados a los orientales para acelerar y elevar la vibración de sus cuerpos. Pero, como he dicho antes, a los occidentales no nos hace falta dicha elevación de la vibración. En mi opinión, la respiración debe estar de acuerdo con la relajación del cuerpo. O sea, debe estar tranquila y regular. Y una vez que el cuerpo está relajado y que nada nos molesta, nos olvidaremos del cuerpo y de la respiración para centrarnos concretamente en la concentración, o sea, concentrarnos en el motivo, en el sujeto, en lo que hayamos elegido. Está claro que sin un esfuerzo constante en ejercer la voluntad y sin el ejercicio y la perseverancia no se conseguirá nada. Por el hecho de ponerse a practicar la concentración y que en 5 minutos no haya conseguido nada más que concentrar la 2,
No se debe decir, bueno, pues lo dejo porque me aburre o estoy cansado. No, si no se persiste nunca conseguiremos nada. Yo recuerdo hace muchos años compré un libro, creo que era algo así con el autor Muni Sadhu o algo así sobre la concentración, y creo recordar que aconsejaba hacerlo sobre la manecilla de los segundos de un reloj, y fue mi primer ejercicio de concentración. Y sinceramente, es que no conseguía apenas concentrarme en nada. Me invadían pensamientos de todas clases. La mente se me iba por ahí, por todos los sitios, a cualquier cosa. Esa es la realidad y se puede comprobar. Lo mismo que en algunas religiones occidentales y orientales, así como otras escuelas filosóficas y similares, hacen que sus miembros estén casi todo el día rezando o repitiendo un mantra para que tenga la mente controlada y enfocada voluntaria y conscientemente. Quien desea controlar su mente a través de la concentración debe consagrar su tiempo a lo mismo, pero imponiendo la voluntad y haciéndolo de forma consciente en vez de automática o por hábito, como normalmente se suele hacer. Hay religiones, aquí en Madrid yo he visto algunas veces, de hecho tuve una amiga que estaba metida en esta religión de los Hare Krishna, que van cantando por ahí por las calles, y tenía una especie de rosario también en la mano siempre y estaba repitiendo su mantra. Y claro, eso es una manera de evitar que su mente se vaya a otra cosa, si de verdad lo hace correctamente, claro. Está concentrando la mente, evita que se vaya por ahí, pero para mí eso tampoco es totalmente válido, no es perfecto, porque de lo que se trata no es solamente de que la mente no se vaya, no se pierda, no se distraiga, no se esté de un sitio para otro, de un objeto para otro, pensando en una cosa y a continuación en otra. Se trata también y a la vez de enfocarla donde nosotros queremos. Esa es la verdadera concentración. Entonces esos ejercicios son buenos para, bueno, pues podemos decir, mira, así no pienso mal. Si la tengo concentrada, o sea, si evito que piense en otras cosas, no se me va a cosas negativas donde yo pueda pensar mal o emitir sentimientos complementarios malos o emociones que no son buenas, ¿no? Para eso está bien, pero si queremos practicar la concentración para sacar verdadero provecho de la esencia de lo que observamos, entonces lo que tenemos que hacer es concentrarla voluntaria y conscientemente en lo que queremos y no permitir que se vaya. Hay que profundizar en ello. Es posible que a algunas personas les cueste ejercer esa concentración en su vida cotidiana y prefiera practicar la concentración en su casa, como he dicho antes, sobre cualquier otra cosa. Pero de una forma u otra, la persistencia y el enfoque de la mente voluntario no pueden faltar. Es evidente que, como todo en la vida, el éxito depende de la fuerza de voluntad y de la práctica constante. Todo en la vida se consigue así. Los esfuerzos aislados y sin regularidad no conducen a nada. Y si conducen a algo, puede ser fácilmente hacia el fracaso, porque al no tener resultados, el aspirante abandona todo, deja de practicarlo. Los resultados vienen cuando hay una constante y persistente práctica diaria, a modo de hábito. Y cuanto más largos sean los periodos de práctica, mejor. Es necesario que haya un deseo persistente, una idea clara de los resultados que se quieren obtener y estar convencido de que se pueden alcanzar. Lo primero que se observa y cuando intentamos concentrar la mente es que parece que piensa por sí misma, a su antojo, y está yendo de un sitio para otro sin nadie que la dirija. Si intentamos hacerlo observando, como he dicho, la manecilla de los segundos de un reloj, comprobaremos rápidamente que es cierto. Esto no significa
que nunca controlemos a la mente, porque normalmente cuando pensamos en algo importante o leemos un libro que nos apasiona, sí lo hacemos, sí la concentramos. Pero ese tipo de concentración es débil si lo comparamos con lo que se puede conseguir por medio de la constancia en la verdadera concentración. La mente se distrae con todo lo que le llega a través de los sentidos. Otras veces se recrea recordando hechos del pasado y otros le gusta imaginar hechos posibles del futuro. Pero siempre son temas fáciles que hacen que no se esfuerce. Sin embargo, cuando la concentramos, la obligamos a estar en una sola cosa o motivo, donde nosotros, por medio de la voluntad y del propio poder mental, extraemos grandes beneficios y conocimientos. Pero lo mismo que en otras muchas cosas, la concentración también tiene sus peligros respecto a los cuales también hay que tomar precauciones. Pues muchos estudiantes ansiosos de avanzar corren demasiado y así se crean obstáculos en lugar de mayores facilidades. En la mayoría de los casos, cuando una persona concentra su mente, su cuerpo se pone en un estado de tensión que él nota y que es involuntario en lo que a su intención se refiere. Durante edades, el esfuerzo de la mente ha ido acompañado por el esfuerzo del cuerpo, por una tensión, por un gasto de energía física, pues habiendo estado dirigida la mente por completo a suplir las necesidades del cuerpo por medio de esfuerzos corporales, ha establecido así una asociación que obra automáticamente. Cuando se comienza a practicar la concentración, el cuerpo, siguiendo su costumbre, sigue a la mente y los músculos y los nervios se ponen tensos. De aquí que el cansancio físico, el agotamiento muscular y nervioso o el dolor de cabeza puedan seguir a los esfuerzos que se hacen. Y así la gente es inducida a renunciar a tal ejercicio. Es un hecho positivo que puede evitarse con una simple precaución. El principiante debe de vez en cuando interrumpir su concentración para observar el estado de su cuerpo y si le encuentra cansado, tirante o rígido, debe relajarlo o incluso si hace falta abandonar la práctica en el acto. Cuando esto se ha hecho varias veces, entonces ya se consigue que los lazos de asociación, entonces lo que ocurre es que se romperán y el cuerpo permanecerá flexible y descansando mientras la mente está concentrada. Cuando deseamos enfocar la mente en un objeto, no se trata solo de mantener ese objeto ante la visión mental, sino de hacer que la mente esté quieta y que no se distraiga con nada. Por eso hay que mirar el objeto con calma, como si lo estuviéramos mirando con los ojos físicos o como cuando miramos cualquier detalle de un paisaje, relajados. No es necesario fruncir el ceño ni tensar los músculos, apretar las mandíbulas, porque eso distrae y perjudica todo el proceso de la concentración. El cuerpo debe estar relajado y lo mismo hay que hacer con la mente desde el punto de vista de impedir que los pensamientos y las emociones la saquen de la concentración. Cuando un pensamiento, solo o bien acompañado de una emoción o de un sentimiento, interfiere en la concentración, la mejor respuesta es la indiferencia. Es decir, dejar que pase de largo hasta que desaparezca por el hecho de no intervenir en nada de lo que representa. Es como si a un pensamiento le encontramos en un cruce de caminos y le cediéramos el paso, pero sin decirle nada ni fijarnos en nada en particular de él. En la concentración se debe dominar a la mente hasta el punto de conseguir que esté tranquila y totalmente enfocada en nuestro ideal o motivo a la vez. Pero esto debe conseguirse gradualmente, de manera que aprenda a retirar su atención del mundo físico, a la vez que impide que le afecten las sensaciones u otros aspectos internos. Solo así centrará todas sus energías en un solo punto. No nos damos cuenta y no le damos la importancia debida al hecho de que la mente nos lleva de un sitio para otro y de que damos mucha importancia a los pensamientos más comunes que nos dominan sin esfuerzo, que los que queremos imponer con esfuerzo.
Por eso es preferible concentrar la mente y meditar sobre algo interno que nos ayuda más a evitar las sensaciones y distracciones a la vez que nos esforzamos como un yo y como voluntad que somos. Si la persona que practica concentración es devota, religiosa, practicante, pues su trabajo se simplificará mucho porque puede tomar el objeto de su devoción como objeto de contemplación o de adoración. Y como el corazón es atraído poderosamente a este objeto, pues la mente permanecerá gustosamente en él, manteniendo la imagen deseada sin esfuerzo y excluyendo las otras con igual facilidad. Esto es muy fácil de comprobar, yo al menos así lo he hecho. Me gusta mucho concentrarme también algunas veces lo hago simplemente, por ejemplo, en Cristo. Cómo debió ser, cómo debió comportarse, cómo sería el significado de lo que decía, etc. Pues la mente es constantemente impelida por el deseo y sirve como medio para satisfacer un placer. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Los deseos nos influyen y nos pueden llevar a perdernos y a dejar todo el ejercicio para llevarnos hacia los placeres. Aquello que causa placer es lo que la mente busca y siempre trata de presentar imágenes que causan placer y de excluir las que nos originan dolor y esfuerzo. Por esto, un devoto puede alcanzar muy pronto un grado considerable de concentración. Piensa en el objeto de su devoción, crea un pensamiento forma y luego conserva la mente fija en esa imagen, en el pensamiento de lo amado, de lo que desea desarrollar o imitar. Como he dicho, las personas religiosas, devotas, si eligen un motivo religioso, lo tendrán mucho más fácil, le atraerán mucho, será más fácil su concentración. Pero también es cierto que mientras estamos concentrados, los sentimientos, el cuerpo de deseos actúa también y nos puede llevar hacia ciertos placeres que están dentro de lo que estamos observando o meditando, y hay que tener cuidado en no dejarla irse por ahí. Esta atracción que ejerce sobre el corazón, en el caso de las personas devotas, pues lo que hace es que ata a la mente al objeto causante, en este caso de placer. Si el motivo es religioso, le han elegido voluntaria y conscientemente porque les atrae, causará placer concentrarse en él. De este modo la mente se concentra sin el menor esfuerzo y con la menor pérdida de fuerza. La persona no devota, pues la imagen o motivo de la concentración debe tomar la forma de alguna idea profunda o elevada, o abstracta, como creo que he dicho, de algún elevado ideal o problema incluso, y en él debe fijarse firmemente la mente. En este ejercicio el poder de la atracción es el interés intelectual, el deseo profundo de conocimiento, uno de los amores más hondos del hombre, obtener conocimiento. Otra forma de concentración que suele dar muchos resultados para el que no se sienta atraído hacia una personalidad como objeto de devoción es elegir una virtud y concentrarse en ella. Semejante objeto puede despertar una especie de verdadera devoción porque llama al corazón, por medio del amor, a la belleza intelectual y moral. La virtud, en este caso, debe ser imaginada por la mente del modo más completo posible. Y cuando se ha obtenido una vista general de sus efectos, la mente debe sostenerse fija en su naturaleza esencial. Además, también podemos usar el pensar consecutivo, que es un paso hacia la concentración. Aunque claro, no es lo mismo, porque en el pensar consecutivo la mente pasa por una serie de imágenes y no está centrada en una sola. Para concretarlo más, la mente tiene que ser firmemente atada al objeto único y permanecer fija en él, no razonando sobre él, sino investigando, profundizando o extrayendo y absorbiendo su contenido.
Los ocultistas sabemos que los pensamientos tienen formas, características y determinada vibración y fuerza que hacen que se dirijan hacia determinadas personas y lugares. Y esto también es un inconveniente cuando queremos concentrar nuestra mente, porque siempre hay pensamientos alrededor nuestro que se entrometen e intentan quedarse con nosotros o afectar a nuestra mente. Por tanto, hay pensamientos que vuelven a nosotros después de andar por ahí relacionándose con otros, y hay pensamientos de otros que nos afectan porque estamos en sintonía con ellos o porque nos los envían incluso. De una forma u otra nos impulsan a pensar o actuar sobre el cuerpo de deseos y estimulan una emoción o un sentimiento, etc. Por tanto, hay que estar preparado para que cuando nos afecten no prestarles ni la más mínima atención. En cuanto se les presta atención es como si les fortaleciéramos, y persisten así en que nos fijemos en ellos. Pero es peor aún si un pensamiento que nos afecta y que le prestamos atención está en sintonía con alguna debilidad nuestra, como por ejemplo el alcohol, el odio hacia una persona, etc. Entonces es más fácil que caigamos en la trampa y que creemos más pensamientos negativos sobre ellos, a la vez que nos olvidamos de la concentración. Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta en todo esto, y es que la mente es enemiga de cualquier esfuerzo por parte del hombre para lograr dominarla. Ella quiere ser libre para actuar por su propia cuenta, por instinto, por impulsos, por hábitos o de forma automática. Esto se debe a que esta sutil forma de energía posee su propia conciencia interna, que no siempre es idéntica a la de la voluntad del hombre. La naturaleza de la mente no concuerda siempre con nuestros deseos y nuestra voluntad. Así resulta que muy pronto los intereses de ambos, el hombre como conciencia y su mente, se encuentran en oposición, como ocurre cuando surgen las excusas, cuando un deseo o placer nos hace abandonar el ejercicio, o la fatiga y el pretexto de la falta de tiempo. Después de cierto tiempo de práctica, no solo descubrimos el mundo físico con sus detalles, sino que también nos descubrimos a nosotros mismos cuando nos autoobservamos internamente. Es, por tanto, necesario tener a la mente atada y bajo el dominio de la voluntad constante para, primero, ver cómo, dónde y cuándo pecamos, y segundo, para evitar volver a caer, lo que es un acto de concentración de la mente y un desarrollo inmenso de la voluntad. Pero lo más importante es que la misma persona descubre su papel como observador de sus pensamientos, de sus impulsos, deseos, de sus emociones, de sus pasiones, etc. Es decir, gracias al poder que se obtiene por medio de la concentración de la mente, la persona descubre que es él es dueño de su mente y de todo lo que representa a ella misma como personalidad, sintiendo a la vez que gracias a ella es un conocedor y un acumulador de experiencias. Por otro lado, ver al mundo y a la personalidad desde el punto de vista del control de la mente hace que todo sea más irreal y temporal, haciéndose más notable el yo, que actúa como una voluntad y una conciencia que, al unísono, controlan y enfocan la mente sobre las cosas importantes y elevadas. El simple hecho de vivir en sí mismo, con un control y una expresión, como acabo de decir, hace que la vida diaria sea más eficiente y que se obtengan mejores resultados en todos los sentidos. Mientras se practica la concentración o la meditación, la mente queda controlada por el yo, o debería ser así, que es casi como decir por el alma, lo que significa que ésta no queda anulada, sino que puede ser usada o debería ser usada a voluntad para centrarse en hechos espirituales o ideales elevados, ocurriendo entonces que la mente se hace más aguda y que se puede controlar cada vez mejor
haciéndose así la persona más coordinadora y unificadora en su naturaleza interna. La naturaleza emocional queda controlada, quieta y tranquila, y no impide la llegada de todo lo que sea moral y espiritual al cerebro. No olvidemos que el alma y el yo como personalidad se sitúan en la glándula pineal y el cuerpo pituitario. Si la concentración es efectiva, la energía resultante del trabajo del ego fluye al cerebro y tiene un efecto concreto sobre el sistema nervioso. Pero si no es así, predominará la naturaleza emocional. Los chakras relacionados con esos dos centros de la cabeza entran en actividad progresivamente según se va obteniendo el poder de concentrar o enfocar la conciencia y la mente de una forma voluntaria. Es evidente, y así se va notando con la práctica, que los sentidos se van subyugando y que las emociones tienen cada vez menos poder de interferir en el control de la mente. Cuando se aquietan los sentidos y las emociones, cuando la conciencia personal ya no tiene tanta fuerza como para expresarse y las facultades perceptivas se centran en la cabeza para dirigirse hacia adentro y hacia arriba, es cuando se vive en el mundo de la mente y no en el físico ni en el emocional. Más tarde, y según se progresa, o según sea el progreso, la personalidad se pone a merced del yo superior, quedándose casi inconsciente de las limitaciones físicas. A partir de ahí, el cerebro puede ser más fácilmente impresionado directamente por el ego. Las personas que llevan muchos años con esta práctica de la concentración, o incluso varias vidas en este sendero, se empieza a notar que los chakras más elevados, situados en la cabeza, comienzan a vibrar al unísono y se produce cierta iluminación siempre que haya habido progreso espiritual, como es lógico. En los ejercicios de concentración, meditación y similares no suele haber efectos secundarios, siempre que se hagan con moderación y de una forma tranquila y sin forzar la mente ni el sistema nervioso. Pero cuando surgen inconvenientes o problemas como el insomnio o cualquier alteración del sistema nervioso, es conveniente volver a empezar y hacerlo con más calma, con más lentitud y de otra forma. Queramos o no, se trabaja con energías que afectan a las neuronas y al sistema nervioso, y eso, pues puede afectar de diferentes formas, como podría ser, por ejemplo, el dolor de cabeza u otras sensaciones no muy comunes. Según algunos ocultistas, puede haber algún riesgo en el ejercicio de la concentración si no se hace con precaución y no se tienen en cuenta los efectos que se pueden producir. A medida que aumenta el poder de la concentración, a medida que la mente se relaja y el ego comienza a trabajar por medio de la misma de una forma voluntaria y consciente, pone a prueba las células nerviosas del cerebro. A medida que las energías que despertamos por medio de este ejercicio se concentran buscando un contacto en los átomos, entran en actividad otros aspectos del cerebro y comenzamos a contactar con las regiones superiores del mundo del pensamiento. Por eso la concentración debe practicarse de una forma pausada y tranquila y jamás debe llevarse hasta el agotamiento físico ni mental. Cuando se aprecien síntomas de cansancio o torpeza es conveniente dejarlo para otro rato y no forzar la mente. Con unos pocos minutos de práctica diarios es suficiente, sobre todo para comenzar, pero esos minutos deberán ser efectivos y complementarios de la práctica de la meditación, concentración o toma de conciencia real de nuestras actividades y expresiones diarias. Lo mismo que es aconsejable autoobservarse concentradamente a sí mismo para conocerse y para descubrir las faltas y meteduras de pata que hacemos, también lo es no dejar de practicar la concentración en los días elegidos, porque si se deja de practicar un día, habremos perdido casi todo el trabajo de otros muchos.
No deben faltar la voluntad, la persistencia y la buena disposición mental. Así se obtendrán mejores resultados y se evitarán peligros, como es lógico. Por último, no me queda más que decir que también por medio de la concentración se puede llegar a cambiar hasta la misma personalidad, crear un nuevo carácter y ver la vida desde otro punto de vista mucho más positivo que lo que normalmente la vemos. Quiero decir que una mente que mantiene pensamientos e ideales positivos y se concentra en ellos, crea un carácter. Esta manera de moldear la mente es en realidad un acto de creación propia, pues la mente, después de algún tiempo, asume gustos a las formas a que se les ha obligado por medio de la concentración, y estas formas se convierten en los órganos de su expresión habitual. Termino esta segunda parte de la concentración con una frase muy antigua que dice: el hombre es la creación del pensamiento. Lo que piensa en su vida, en eso mismo se convertirá en el futuro.